Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a este subprograma Iglesia al Aire. La Unión Adventista de Honduras les extiende una grata bienvenida e invitarles para que formen parte de este precioso programa en el cual alabaremos y honraremos el dulce nombre de Cristo Jesús y también en este precioso sábado, el día de reposo. Y para comenzar les invito a que me acompañen en esta oración. Amante Padre, gracias te damos por el privilegio de poder alabarte y honrarte como tú te lo mereces. Te pedimos que cada participación que se lleve a cabo la podamos atesorar en nuestros corazones y ponerla en práctica para nuestro crecimiento espiritual. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Y para continuar alabando el nombre de Dios, les invito a entonar juntos este precioso himno 488 de nuestro himnario adventista, titulado Al andar con Jesús. Cantemos todos. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Y bien, queridos amigos, ahora les invito a buscar en sus Biblias la lectura bíblica para el día de hoy, que la encontramos en Juan capítulo 13, versículos del 15 al 17. Juan capítulo 13 del 15 al 17 y dice de la siguiente manera: Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os aseguro, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor del que lo envió. Ahora que sabéis esto, seréis dichosos si lo hacéis. Amén. Luego de escuchar esta hermosa lectura bíblica, vamos a invitarles a poder ver el siguiente video de Probad y Ved, en el cual es el momento también de devolverle el diezmo y la ofrenda a nuestro Dios. El diezmo, la 10ª parte que le corresponde a Dios, y las ofrendas es la muestra de agradecimiento que hay en nuestros corazones por todas las bendiciones que Dios ha tenido con nosotros en esta semana. Veámoslo. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Conociendo a Jesús a través de la misión. Mi nombre es Michael Ratschel. Soy de Alemania, soy carpintero de profesión, para la gloria de Dios con talentos en construcción y liderazgo. Desde que fui bautizado, uso mi profesión, mis dones y talentos para la obra de Dios. Crecí en un hogar ateo. Todo lo que sabía sobre Dios era la canción que cantábamos con mi familia en la hora de la comida. Puedo decir que nada me faltó. Sin embargo, en las comunidades y malas costumbres, mi vida fue perdiendo significado. En 2012, hice un viaje de turista por América del Sur. Así llegué a Bolivia. Ahí encontré a Dios y decidí bautizarme. Fue entonces que entendí que Dios tenía un plan especial para mi vida. Durante el tiempo que pasé en Bolivia, tuve la oportunidad de hacer un entrenamiento como médico misionero en la Fundación Orión, también conocido como Instituto Quebrada León. Esta es una institución de formación de misioneros enfocada en la salud, evangelismo y liderazgo cristiano. Estuve ahí durante 2 años como estudiante y luego 3 años como voluntario. También serví como voluntario en otros países como República Dominicana y Colombia. En el 2021 tuve la oportunidad de liderar un proyecto en Etiopía, África. Agradezco a Dios que pone corazones generosos en nuestros hermanos de la iglesia, ya que este proyecto fue y aún es sustentado por donadores que comenzaron a apoyar a la iglesia adventista. De hecho, fueron estos recursos y la ayuda de la iglesia adventista en América del Sur a través del Servicio Voluntario Adventista, que es un programa oficial de la iglesia con el gran impacto en el trabajo misionero alrededor del mundo. Ellos hicieron el contacto con la Iglesia y la Unión de Etiopía en África. Durante el tiempo en Etiopía, pudimos enseñar varios temas bíblicos, proféticos y también clases de preparación para el matrimonio. Se terminaron también varias construcciones y otras aún están avanzando. Los desafíos continúan. La ignorancia en la cultura, la pobreza, la condición de los hermanos, sin mencionar que les faltan los servicios más básicos. Su necesidad es tanto físico como espiritual. En este país pasamos por situaciones de guerra y enfermedades, como la malaria y la fiebre tifoidea. También fuimos testigos de enfrentamientos violentos con la población local. A pesar de los intentos del enemigo de interferir con este trabajo, pudimos seguir enseñando sobre salud y sobre el Evangelio. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7 y en adelante, que dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
Me gustaría agradecerte. Fue por ti, a través de los recursos que recibiste de Dios, que muchos, como yo, tienen la oportunidad de un verdadero encuentro con Cristo. Ten la certeza que tu compromiso lleva a muchas personas a Jesús. Hoy tengo una vida llena de propósito. Hoy puedo decir que conozco a Jesucristo. Mi deseo es que todos nosotros nos preparemos juntos para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga hoy y siempre. Que puedas dar lo mejor de ti en estos últimos días. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Es el momento especial ahora para los más chiquitos de la casa, así que todos los niños que estén sintonizando este precioso programa, para ustedes es la historia a continuación. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Día de Pago en la Viña. El versículo para memorizar está en Hechos capítulo 10, versículo 34 que dice: Para Dios no hay favoritismos. El mensaje es: Dios desea que tratemos a los demás como Él nos trata a nosotros. Toño estaba muy ocupado recogiendo las hojas secas de su patio. Después de una hora llegó su amigo Samuel y le ofreció ayuda. Toño encontró otro rastrillo y los dos muchachos trabajaron juntos. 2 horas más tarde terminaron el trabajo. El papá de Toño quedó muy complacido y le dio a cada uno algo de dinero. Toño y Samuel recibieron la misma paga aun cuando Toño había trabajado 1 hora más. Toño pensó que eso no era justo. Entonces recordó una historia que contó Jesús acerca de lo que era justo. El reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. En tiempos de Jesús, los hombres que buscaban trabajo se reunían junto al mercado a las 6 de la mañana. Allí esperaban que alguien viniera a contratarlos. Cierta mañana, el dueño de una viña vino buscando trabajadores. A las 6 de la mañana contrató a algunos hombres. Quedaron de acuerdo en que les pagaría lo que se acostumbraba pagar por 12 horas de trabajo. A las 9 de la mañana regresó al mercado. Vio a algunos hombres que todavía esperaban conseguir trabajo y les dijo: Vengan a mis viñedos y les pagaré lo que es justo. A mediodía y a las 3 de la tarde contrató más hombres todavía. Aún a las 5 de la tarde, 1 hora antes de que terminara la jornada, hizo la misma cosa. A las 6 de la tarde, el dueño del viñedo le dijo a su capataz que les pagara a los trabajadores. Debía pagarle primero a los que habían sido contratados últimos y terminar con los que habían sido contratados primero. El capataz le pagó primero a los que habían trabajado solamente 1 hora. Les pagó el día completo. Luego les pagó a los que habían trabajado por 2 o 3 horas. Y les pagó también el día completo. Aquellos que habían sido contratados primero comenzaron a sonreír. Estaban seguros que recibirían más. Después de todo, habían trabajado durante más tiempo y mucho más duro que los demás. Eso sería lo justo, ¿no es cierto? Pero cuando recibieron su pago, sus sonrisas se volvieron gestos de disgusto. Les pagaron lo mismo que a los demás. Por eso dijeron: Un momento, estos hombres solamente trabajaron 1 hora y les pagaron lo mismo que a nosotros. Nosotros hicimos la mayor parte del trabajo y en pleno calor del día. El dueño del viñedo les contestó: No he sido injusto con ustedes. Ustedes estuvieron de acuerdo en trabajar por el salario de un día normal de trabajo. Y eso es lo que les estoy pagando. Yo puedo hacer lo que quiero con mi dinero. No se deben enojar por mi generosidad, porque soy generoso. Entonces Jesús dijo nuevamente que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Te gustó la historia? ¿Piensas que es justa? Tal vez pienses que no lo es. Y eso es lo que Jesús estaba señalando. Dios no nos trata como merecemos. Dios nos trata mucho, pero mucho mejor que eso. Es su gracia la que nos salva a todos, a los que lo aceptan en el último momento de su vida, así como a los que lo aceptan más temprano en su vida. Dios no tiene la obligación de salvar a nadie, lo hace porque nos ama.
¿Tratas a los demás de la familia de Dios de la misma manera como Dios te ha tratado a ti? Cuando alguien se porta mal contigo, ¿lo tratas con amor y bondad? Intenta tratar a otros de la manera como Dios te trata a ti. De este modo, vas a mostrar que Dios es mucho, mucho mejor que simplemente justo. El nombre de nuestro Dios será alabado a través de la siguiente alabanza del precioso grupo Forgiven. Así que prestemos mucha atención y que sea para la honra y gloria de Dios. Postran ante Él, adoran al Cordero nuestro Rey. Los que ahora duermen y los que creerán, el canto del Cordero entonarán. Inmenso es tu nombre, grandioso es tu nombre, no hay otro nombre igual. Dominios y reinos, poderes, principados, no hay otro nombre igual. Cantan ángeles, santo, canta la creación. Te exaltamos, Dios, santo, santo por siempre. Si Él te ha perdonado y te redimió, cantemos del Cordero la canción. Sentimos libres, los hijos del Señor. Cantemos del Cordero la canción. Cantemos del Cordero la canción. Cantan ángeles, santo, canta la creación. Exaltamos, Dios, santo, santo por siempre.
Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios para el día de hoy. Y la disertación de esta mañana está en labios del pastor Luis Castellanos. Él es departamental de jóvenes de PCM y capellanía de nuestra Unión Adventista. Así que prestemos oídos, que Dios nos dé mucha sabiduría para atesorar y poner en práctica el siguiente mensaje. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Muy buenos días, apreciados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga. Tengan todos un feliz sábado. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta mañana la oportunidad de tener la palabra de Dios, de poder compartir un estudio que espero sea de provecho y de bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy queremos hablar algunos conceptos relacionados al liderazgo. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, nos referimos a un elemento que es indispensable para la dirección de las organizaciones y de las empresas. Y precisamente por el hecho de que es un elemento indispensable, el liderazgo ha sido estudiado desde comienzos del siglo pasado. Se han desarrollado diferentes teorías, diferentes enfoques para tratar de encontrar las respuestas a las preguntas de cuál tipo de liderazgo se debe implementar dependiendo de las circunstancias que rodean al líder o a las empresas. Y es así como surgen diferentes teorías, como por ejemplo el enfoque de liderazgo conductual, el enfoque del liderazgo en relación a las cualidades o a las características del líder, el enfoque de liderazgo en relación a la situación que el líder enfrenta. Y hoy en día también surgen diferentes teorías más modernas, como la mentoría, como el coaching, y todo esto tiene que ver con el hecho de teorías de liderazgo. Pero es interesante que cuando nosotros nos enmarcamos en un entorno cristiano como lo somos, como iglesia, como organización, definitivamente también se necesita liderazgo. En las iglesias locales, los pastores, los ancianos de iglesia implementan el liderazgo. Y definitivamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo para poder encontrar un modelo de el liderazgo que se debe de implementar en cada una de nuestras congregaciones en el diario vivir de la iglesia como tal. Es por eso que el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas cualidades o características del modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos ver dentro de estas características cómo nuestro Señor Jesús actuó con sus semejantes al momento de ejercer esa relación entre el líder y la persona. Así que el día de hoy veremos a nuestro modelo, nuestro Señor Jesucristo, y compartiremos algunas cualidades en el liderazgo de nuestro Señor Jesús. Comencemos con la primera. Y para ello abramos nuestras Biblias en el libro de San Juan, el capítulo 8, versículos 1 al 11. Aquí nosotros vamos a encontrar una historia que es bastante conocida en el ámbito cristiano. El libro de Juan, el capítulo 8, el versículo del 1 al 11. Encontramos el relato de la mujer que fue sorprendida en adulterio. La Biblia dice que por la mañana volvió Jesús al templo y todo el pueblo vino a él. Y cuando él estaba enseñando, dice el versículo 3, que algunos escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Y el versículo 4 dice que le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio.
Y en la ley manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es interesante, apreciados hermanos y amigos, que esto decían los fariseos y los escribas para poder acusarlo, para poder tentarlo. Pero Jesús, dice la palabra, que se inclinó hacia el suelo y escribía en tierra con el dedo. Pero insistían en preguntarles. Y a lo que Jesús respondió lo siguiente, que está registrado en el versículo 7. El que esté de vosotros sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Es un relato conocido por todos nosotros, apreciados hermanos. Dice que ellos, el versículo 9, las personas que estaban ahí para acusar a esta mujer, al escuchar estas palabras, uno por uno, empezó a salir de aquel lugar. Y quedó solamente el Señor Jesús y la mujer. Y en ese momento dice que Jesús se endereza y ve a la mujer solamente, no mira a nadie más y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo en el versículo 11: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Apreciados hermanos, amigos, la lección en el liderazgo que encontramos en este relato, en el ejemplo de Jesús, está en el versículo 10. Cuando el Señor Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde: ninguno, Señor. Y en el versículo 11 encontramos la lección para cada uno de nosotros, donde Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Apreciados amigos, hermanos, en este enfoque, nuestro Señor Jesús muestra la comprensión y la misericordia que Él tiene ante la condición del ser humano. Jesús reconoce que todos somos pecadores, pero al mismo tiempo Él muestra su misericordia, su compasión para el ser humano. Había una ley que podía ser aplicada en este caso. Los escribas y los fariseos hicieron referencia a la ley de Moisés, que debía de ser apedreada a una persona que era encontrada en el mismo acto del adulterio. Pero nuestro Señor Jesús, apreciados amigos, hermanos, en vez de aplicar una ley rígida, Jesús muestra su misericordia y su compasión hacia la mujer, no solamente perdonándola, sino también invitándola a cambiar. Y es en el mismo escenario que nosotros como cristianos debemos manejarnos, si Jesús es nuestro ejemplo. Cuando una persona falla, cuando una persona cae, cuando un hermano de iglesia ha cometido algún error, lejos de acusarlo, como se dice popularmente, lejos de hacer leña del árbol caído, si seguimos el modelo de Cristo Jesús, nosotros estamos para poder ser compasivos, para poder dar una mano ayudadora y para poder invitar a aquella persona a que deje aquel estilo de vida y trate de cambiar. Nuestro Señor Jesús, lejos de condenar a la mujer, la perdonó, tuvo misericordia de ella y también le invitó a cambiar. El enfoque de nuestro Señor Jesús fue restaurar a aquella mujer. También en el relato nosotros encontramos un enfoque no solamente a la mujer, sino también un llamado a la reflexión para aquellas personas que estaban acusando. Porque en el relato Jesús desafía a los acusadores a examinar sus propias vidas antes de juzgar, promoviendo una actitud así, de humildad y de tolerancia. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los que estaban acusando? El que esté de vosotros libre de pecado, tire la primera piedra. Era una lección para los escribas y para los fariseos que tenían una intención acusadora, un llamado a la reflexión,
un llamado a la humildad y a la tolerancia. Apreciados hermanos, el día de hoy, en el liderazgo, en las relaciones entre las iglesias, entre los hermanos, podemos decir que el valor de la compasión es fundamental para construir relaciones sanas, saludables y justas. Vayamos a la segunda característica de nuestro Señor Jesús en el liderazgo. Y para ello, vayamos al libro de San Marcos, el capítulo 12, versículos 13 al 17. San Marcos, el capítulo 12, versículos 13 al 17. Este es un relato fascinante, apreciados amigos. Desde que yo estaba pequeño lo recuerdo, aquellas imágenes cuando miraba alguna película cristiana de la vida de nuestro Señor Jesús. San Marcos capítulo 12, versículos 13 al 17. Dice la palabra que le enviaron a él algunos fariseos de los herodianos para que lo sorprendiesen. Los fariseos siempre con esa intención de sorprender a Jesús, de hacerlo caer. Y entonces, viendo ellos, dice el versículo 14, viéndolo, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí está la pregunta que estas personas utilizaron para poder hacer caer a nuestro Señor Jesús. Dinos, le dijeron, ¿es lícito dar tributos a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y dice el versículo 15, apreciados hermanos, que Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron, dice la palabra, de César. El versículo 17, Jesús respondió y les dijo: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, es extraordinario este relato. Nosotros sabemos muy bien lo que implicaba dar la respuesta de Jesús a esta pregunta. Si Jesús venía y decía: no necesitamos dar los tributos al César, se iba a meter en un problema ante la autoridad romana, porque Roma era el imperio que dominaba en ese momento, y se iba a meter en un problema contra la autoridad. Y si decía que sí debían de dar, pues se iban a poner en una dificultad con los judíos, porque los judíos se sentían oprimidos ante el imperio romano y ellos consideraban que era injusto que ellos dieran tributos a César. Entonces era una pregunta capciosa, lo dice la palabra claramente, con la intención de hacerlo caer. Pero a través de la respuesta, apreciados hermanos, encontramos otro principio de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, en el modelo de Él. Y el principio es que a través de la respuesta Jesús fue justo e imparcial. Apreciados hermanos, Jesús demuestra y Él plantea una separación de lo terrenal y de lo celestial. Jesús acá en su respuesta está reconociendo la existencia de dos reinos, de dos autoridades: el reino de Dios y la autoridad también del hombre. Y Él está estableciendo que cada uno tiene sus propias demandas. Jesús nos está enseñando que es justo e imparcial, porque Él, a través de la respuesta, está llamando a su pueblo a respetar las autoridades civiles. Al decir: dad al César lo que es del César, Jesús nos está enseñando a respetar la ley y la autoridad de nuestros países, siempre y cuando estas autoridades no traigan oprobio o contradigan los principios divinos. Pero nosotros vemos a Jesús como una persona justa, como una persona imparcial, respetando. Apreciados hermanos,
en el ámbito de la sociedad y de la política, cada uno de nosotros puede tener diferentes criterios en relación a la actualidad y a la situación política del país. Pero lo que sí debemos de tener como cristianos es respetar a nuestras autoridades políticas y sociales. Probablemente en algún momento de la historia no estemos de acuerdo con las prácticas de nuestros gobernantes, pero es un principio fundamental que el Señor nos enseñó a respetar a nuestras autoridades. Por eso decimos que un segundo principio de liderazgo que el Señor Jesús nos presenta en este relato es que Él fue justo y fue imparcial, fue respetuoso. Otro elemento que podemos aprender de este relato, apreciados hermanos, es que Jesús, si bien es cierto, dice que hay que respetar a las autoridades civiles, pero también es cierto que Jesús prioriza lo espiritual. Porque Él también afirma, ok, está bien, den al César lo que es del César, pero también den a Dios lo que es de Dios. Y apreciados hermanos, amigos, esto significa que nuestra lealtad principal debe de ser puesta y dada a nuestro Dios, que debemos obedecer sus mandamientos, que nuestro tiempo, el uso de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de nuestros recursos, nuestra fidelidad debe de estar puesta en prioridad a obedecer a nuestro Dios. De tal manera que en este relato, apreciados hermanos, Jesús nos muestra a cómo vivir en sociedad sin comprometer nuestra fe, respetando a las autoridades, pero también respetando nuestros principios. Este relato y esta respuesta de nuestro Señor Jesús es un llamado a la sabiduría y al discernimiento para saber cuándo debemos obedecer las leyes humanas y cuándo también resistirlas en nombre de nuestra conciencia y de nuestros principios religiosos. Definitivamente, apreciados hermanos, nuestro Señor Jesús en este relato nos muestra un elemento de justicia y también de imparcialidad. Veamos un tercer elemento. Les dije que iban a ser 4. Vayamos al tercero. Este elemento me encanta, apreciados hermanos, porque es una gran lección para cada uno de nosotros. En el libro de San Mateo, el capítulo 26, San Mateo, el capítulo 26, versículos 47 en adelante, encontramos un relato que yo lo considero triste en la historia bíblica. Yo recuerdo cuando yo miraba estas escenas en películas, en Semana Santa, cuando daban en aquellos tiempos series y películas cristianas en ese periodo del año. ¿A qué relato nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al relato cuando Jesús es traicionado y es entregado por uno de sus discípulos, como lo fue Judas. Ya habían participado de la cena y ahora estaban en el Getsemaní. Y el versículo 47 narra lo siguiente: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Versículo 48, San Mateo 26. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Vea lo que dice el versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Apreciados hermanos, yo quiero pedirle que por favor usted piense por un momento. Jesús está siendo traicionado por uno de las personas más cercanas a él.
Y si hay una cosa que de repente para el ser humano es duro, es difícil, es precisamente afrontar la traición. Qué feo se siente cuando de repente, como utilizamos esa frase popular, por la espalda le traicionan. De frente hay personas que son una cosa, pero por la espalda son traicioneros y clavan un puñal. Jesús estaba siendo traicionado. ¿Y cuál es la reacción del ser humano? La reacción del ser humano, creo yo, apreciados amigos, hermanos, más común, más normal, en un momento cuando está siendo traicionado, probablemente es una reacción agresiva. Si se acerca a la persona que lo está traicionando, uno en su mente puede maquinar: qué barbaridad, me estáis traicionando, y de repente le puede dar un puñetazo, una bofetada, un acto agresivo contra aquella persona. Eso es lo más normal, lo más común, como una reacción en el ser humano. Pero nuestro Señor Jesús no actuó de manera agresiva y nos enseña una lección de liderazgo también. Y es interesante, apreciados hermanos, que dice el versículo 50, que cuando Judas se le acercó y le dijo: salve maestro, y le besó, Jesús le dijo en el versículo 50: amigo, ¿a qué vienes? ¿Se da cuenta, hermanos, esa reacción? ¿Sabe cuál es la lección en el liderazgo? Dominio propio. Dominio propio, hermanos, amigos. ¿Y qué significa dominio propio? Significa mantener las emociones bajo control. Y apreciados hermanos, yo creo que esto es un elemento que como seres humanos luchamos en cada día de nuestra vida. ¿Cuántos problemas y cuántas adversidades pudimos habernos evitado si hubiéramos tenido en algún momento de nuestra vida ese dominio propio, ese control de nuestras emociones, el control de nuestras acciones, el control de nuestras palabras? Cuánto probablemente nos hubiéramos evitado, cuánto sufrimiento, cuántas dificultades, cuántos problemas, cuántas adversidades. Apreciados hermanos, esto es una enseñanza clara de nuestro Señor Jesús. A pesar de saber que la hora de su arresto había llegado y que la traición de su amigo más cercano estaba siendo una realidad, Jesús no se dejó llevar por el pánico ni por la ira, apreciados hermanos. Mantuvo una calma sorprendente, demostrando un dominio propio absoluto sobre sus emociones. ¡Qué lección más grande! ¡Qué lección más extraordinaria! ¿Cuánto tenemos que aprender los seres humanos? ¿Cuánto tenemos que aprender los líderes de nuestro Señor Jesucristo? Definitivamente, qué lección más grande, qué lección más extraordinaria. Jesús sabía que su arresto y su muerte formaban parte de los próximos minutos, de las próximas horas a partir de ese momento. Pero él también sabía que todo eso formaba parte del plan de Dios. Y él demostró también ser obediente, porque aceptó su destino con resignación y obediencia, demostrando de esa forma, de esa manera, una completa y profunda confianza en el Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que incluso en el momento más difícil, en el momento de su traición, Jesús no responde con rencor o con un sentido de venganza. Su amor por Judas y por todos los seres humanos trasciende o trascendió
ante cualquier ofensa. Qué extraordinario ejemplo, apreciados hermanos. Definitivamente Jesús, nuestro más grande ejemplo a seguir. Y por último, vamos a ver un elemento más en el modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 22, versículos 54 en adelante. Lucas, capítulo 22, versículo 54 en adelante. Y hermanos, qué bendecidos seríamos nosotros si pusiéramos en práctica todos estos aspectos que el Señor Jesús nos está dando en esta mañana como ejemplo ante el estudio de la palabra. ¿En qué momento estamos de la historia? Cuando Jesús lo arrestan y lo llevan para ser juzgado antes de su crucifixión. Y nos vamos a ubicar en la negación de Pedro. Lucas 22, 54 dice de la siguiente manera: y prendiéndole lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y vea lo que dice: y Pedro lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, dice el versículo 56, al verlo sentado en el fuego, le dijo a él: bueno, tú también estabas con él. Pero él se negó. Se negó el apóstol Pedro. Él dijo: mujer, yo no lo conozco. La Biblia sigue diciendo, el relato, versículo 58, que un poco después lo vio otra persona y le dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro, ¿qué fue lo que le dijo? Hombre, pues yo no lo soy. Y como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y la palabra dice: y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y el versículo 61 presenta la reacción del Señor Jesús. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. ¿Saben, apreciados hermanos? Pedro, en esa mirada de Jesús, pudo percibir una mirada dulce, una mirada compasiva, una mirada de perdón. Y este es el cuarto elemento que quiero compartir en esta mañana, en el liderazgo de Jesús, el elemento del perdón. En el momento más difícil, en el momento más oscuro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, Jesús pudo perdonar a las personas que le habían traicionado, a las personas que le habían fallado, a las personas que le habían ofendido. Y este acontecimiento, este relato, en realidad, apreciados hermanos, nos enseña varias lecciones que para usted y para mí debemos de ponerlas, de reflexionar en ellas y ponerlas en práctica. Podemos mencionar, por ejemplo, que el perdón es un regalo. Jesús perdona a Pedro a pesar que él no lo merece. ¿Usted está escuchando este dato? Jesús perdona a Pedro a pesar que él no lo merece. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el acto de perdonar es un acto de gracia divina de Dios para con nosotros. Nos muestra que el perdón no es algo que nosotros ganamos, sino que es algo que nosotros recibimos como un regalo. Es extraordinario. ¿Pedro merecía ser perdonado? No, pero Jesús lo dio, lo perdonó.
De tal manera que otro aspecto que nosotros podemos mencionar es el hecho de que el perdón es incondicional. El perdón de Jesús para con Pedro no se basó en las acciones de Pedro, se basó en la esencia de lo que era Jesús. Porque Jesús es amor. Y este amor es incondicional y abarca a todos los seres humanos. Apreciados hermanos, de igual manera para usted y para mí, qué difícil es perdonar cuando te han fallado, cuando te han pisoteado. Pero es que el perdón es un acto que solamente Dios te puede ayudar, nos puede ayudar. Y debemos de estar conscientes que el perdón es un acto incondicional. No se da porque la otra persona lo merezca. Se debe de dar porque en su vida y en mi vida debe de estar la esencia y el carácter de Cristo Jesús reinando en nosotros. Otro elemento, apreciados hermanos, importante, es que el perdón es un acto restaurador. Al perdonar a Pedro, Jesús está restaurando la relación con él, que se ha roto por medio de la traición, de la desobediencia de Pedro. Esto nos enseña que el perdón no solo libera al perdonado, sino también que sana las relaciones entre las personas involucradas. Qué elemento más interesante en el modelo de liderazgo de nuestro Señor Jesús. Y apreciados hermanos, también nosotros podemos mencionar que el perdón es un llamado al arrepentimiento para la persona que ha hecho la ofensa. Porque aunque Jesús perdona a Pedro inmediatamente, sabemos que Pedro experimentó un profundo arrepentimiento después de su negación. Porque dice la palabra que él salió afuera y lloró amargamente. El perdón de Dios, aplicándolo para nuestra vida, nos invita a reconocer nuestros pecados y a buscar un cambio. Y por último, podemos nosotros mencionar que después de haber visto estos elementos en el liderazgo de Jesús, este modelo nos invita a seguir este ejemplo en nuestras propias relaciones. Al igual que Jesús, apreciados hermanos, usted y yo debemos mostrarnos compasivos con las personas, con el objetivo de ayudarlas cuando caen y a restaurarlas. Debemos mostrarnos justos e imparciales, reconociendo el respeto ante las autoridades de este mundo, pero al mismo tiempo reconociendo la prioridad que tenemos nosotros de obedecer a nuestro Dios. También debemos reconocer el hecho de la importancia que tiene tener dominio propio y mantener las emociones bajo control en las actividades de liderazgo con nuestros hermanos y con nuestros semejantes. Y por último, debemos reconocer lo importante que es tener una actitud de perdón hacia los demás, reconociendo que el perdón de Dios es un regalo para con nosotros, que el perdón de Él para con nosotros es incondicional, y de igual manera que es restaurador y que es un llamado al arrepentimiento. Seguir el ejemplo de Jesús es el desafío que usted y yo tenemos. Pero es la invitación que el Señor Jesús nos hace a cada uno de nosotros en esta mañana. Y quiero finalizar este estudio leyendo las palabras de San Juan, el capítulo 13,
versículos 15 al 17. Y que queden en nuestra mente y en nuestro corazón estas declaraciones. San Juan capítulo 13, versículo 15 al 17, dice de la siguiente manera: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Apreciados hermanos, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de Jesús. Que el Señor nos ayude a querer conocer y a saber más de Él. Y que el Señor nos ayude a poder imitarlo, a poder seguir sus pisadas, y en el relato o en nuestras relaciones interpersonales, que el Señor nos ayude a aplicar estos principios de liderazgo. Les invito a que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque a través del estudio de tu palabra en esta mañana hemos visto al ejemplo más grande y extraordinario que nosotros tenemos, nuestro Señor Jesucristo. En el liderazgo, cuando nosotros estamos en las diferentes funciones en la iglesia, como dirigentes, como pastores, como ancianos, como directores de un departamento, ayúdanos a seguir este modelo divino, el modelo de la compasión, el modelo del perdón, el modelo de la justicia, el modelo del dominio propio, para poderlo implementar con nuestros semejantes y para que en la comunidad de la fe, en la comunidad de la iglesia, podamos morar y vivir todos en armonía. Que estos principios no puedan ser solamente una teoría, sino que más bien los pongamos en práctica en cada día de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, y quédate con nosotros en el transcurso de esta tarde, en las diferentes actividades, en las iglesias, en las reuniones, en la obra misionera, en la sociedad de jóvenes. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. Muchísimas gracias, Pastor Castellanos, por tan instructivo e interesante tema en el cual estoy segura que todos lo vamos a poner en práctica. Y para finalizar, queridos hermanos, vamos a entonar el himno 445, Más de Jesús. Y luego de este, quedamos despedidos desde su programa Iglesia al Aire. Será hasta una próxima ocasión en que nos sintonicemos. Que Dios les bendiga. Más de Jesús deseo saber, más de su gracia conocer, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús deseo oír, más de su santa ley cumplir, más de su voluntad saber, más de su espíritu tener.
oración gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús, más oración, más cerca estar en comunión, más su palabra meditar, más sus promesas alcanzar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Más de Jesús allá veré, más semejante a Él seré, más de su gloria he de gozar, más su gran nombre de alabar. Más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.